Comenzamos nuestra pequeña primera conferencia y repito que el tema de este retiro es particularmente la negación que hoy hace el mundo del pecado original y sus consecuencias, que es un poco la razón de la crisis actual. Y es la esencia del liberalismo, el liberalismo que no quiere reconocer que hay un Dios y que la infidelidad de Dios generó el pecado original y todas sus consecuencias. Entonces, si uno se niega esa realidad, entonces se cae en ese naturalismo, materialismo que hoy está en toda la tierra y que nos está afectando, y a esa actitud liberal hay una actitud cristiana que se debe oponer. Entonces, ¿cuál es esa actitud cristiana? Pues es esa que fue siempre, es la tradicional ascesis cristiana, que fue la espiritualidad de los santos, la espiritualidad de la Iglesia, que siempre se nos inspiró en los libros de los autores católicos y que hoy se han olvidado, que ya esos libros buenos, ¿verdad?, como por ejemplo las obras de San Alfonso de Ligorio, ya casi no se conocen, ya no se reeditan, porque ahí se traduce claramente ese espíritu de combate cristiano contra los enemigos del alma, particularmente el primer enemigo, que pues somos nosotros mismos, ¿verdad? Se dice la carne, es decir, toda nuestra naturaleza con sus defectos, con sus inclinaciones, que son algo real y que si no se los reconoce, pues entonces uno va a caer en sus pendientes naturales a las cuales estamos inclinados. En esta primera conferencia, ya que el tiempo nos falta, vamos a comenzar hablando de uno de los enemigos del alma, que es el demonio. Y el demonio, porque él fue el primero que pecó cuando Dios creó el universo y creó los ángeles. Ahí fue la primera infidelidad, el primer pecado, ¿verdad? Que es al origen del pecado original, porque fue el demonio que ya había pecado, que tentó a Eva y después a Adán para que cometieran ese primer pecado, que es el primer eslabón de todos los pecados que se han hecho en el mundo. Pero no siempre se habla de que el demonio pecó antes y que ese pecado anterior fue el origen del pecado de todos los ángeles malos, que siguieron al demonio, a Luzbel, en esa infidelidad a Dios, y que fue el pecado de los ángeles que en cierta manera fue la causa del pecado de los hombres, porque son seres más inteligentes, más poderosos, y nos han llevado con su mal ejemplo también al pecado, a la infidelidad a Dios. Esta negación nos ha hecho que nosotros neguemos también a Dios, primero a nuestros primeros padres y después todos los pecados que siguen, que han sido consecuencia en cierta manera del pecado original. Es cierto que somos libres y que no estamos obligados a aceptar el pecado, pero de hecho ha sido así. De hecho ha sido así que los hombres, la humanidad, se extravió hasta la venida de nuestro Señor, que nos tendió la mano y que nos dio los medios para salvarnos. Ahí está la gran oportunidad que Dios nos da para que nos salvemos y que recurramos a los medios de la Iglesia. Esa Iglesia que no es el único medio para salvarnos. Y ciertamente la Iglesia tuvo muchos siglos, muchos pueblos que la escucharon y que se santificaron y que se
progresaron en ese orden cristiano. Y pues en esas épocas, particularmente en las épocas muy cristianas, hubo pues muchas personas que se salvaron, que se santificaron, que se mejoraron y que mejoraron la vida humana, la vida social. La vida en sociedad era más fácil, más agradable en cierto sentido, pero aun si había todavía pecados, por lo menos en general se aceptaba que había pues estas grandes verdades, ¿verdad? Del pecado original y de nuestros defectos que nos vienen del pecado original. El gran problema fue cuando nació el liberalismo, que nos pues quiso que los hombres negaran ese aspecto del pecado original. De una manera u otra se hizo la naturaleza humana una especie de Dios. El hombre, por su inteligencia, es capaz de encontrar la verdad, de ser feliz, de alcanzar todas sus necesidades. Ese es el error liberal, ¿verdad? El error del liberalismo. Pero ese error se ha renovado de otras maneras a lo largo de la historia, y así también ese espíritu liberal nos ha entrado en la Iglesia, aun si no todos los católicos eran liberales francamente, pero tomaron esa actitud de suficiencia humana, de pensar que el hombre por sí mismo puede lograr muchas cosas, aunque no siempre fue una afirmación absoluta, pero se comenzó a hacer excepciones, y ahí se comenzó a pensar que el hombre por sus fuerzas podría encontrar la verdad, y es el error del Concilio Vaticano II, por ejemplo, que hace que hay que darle libertad a los hombres porque ellos pueden, por su inteligencia, por sus medios humanos, encontrar la verdadera religión. Por eso ya no se querían estados católicos que prohibían las falsas religiones, ya no se quería imponer a los hombres ciertos límites, ciertas leyes para evitar que el error se difunda. No, se pretende que ya los hombres por su inteligencia van a buscar la verdad y van a encontrar la verdadera religión y van a hacer el bien. Se supone en el hombre una especie de bondad que es por la cual él solito va a hallar el bien, se va a portar bien y va a encontrar la verdad. Entonces sí se imponen límites a esta vida social en la cual la sociedad es cristiana, y que el Estado también puede proteger la verdadera religión o puede perseguir el error. Entonces se va a dejar en realidad difundir el mal. No es verdad que el hombre está siempre bien intencionado, o que si uno le da libertad la va a usar bien. Entonces hay que poner límites a esa libertad. Es como a un niño, que lo entendemos muy bien con un niño. Si no le dicen que esto no lo puede hacer o aquello no debe hacer, pues el niño no lo va a hacer solo si uno no le pone límites, o si no le crea obligaciones para que haga sus deberes, sus oraciones, la obediencia, el respeto. Entonces de él no va a salir. Y es que es la naturaleza humana. Ya se ve en los niños esa inclinación al egoísmo, a la pereza, a la negligencia. Por eso ahí están los papás, para decirles, para no solo rogarles, ¿verdad?, obligarlos también. Eso hoy molesta en los oídos del espíritu liberal que está en el ambiente de nuestra época. Sí, ya no hay que obligar, ya no hay que castigar, ya no hay que
limitar, ¿verdad?, la libertad de los niños. Y a ese lo mismo que pasa en los niños, en las familias, pues pasa también en la sociedad, en la difusión de las ideas, de los buenos, de los malos escritos o de los buenos escritos, pero es una libertad para todos y eso viene directamente de ese espíritu liberal. ¿Cuál es la tradición de la Iglesia? Pues es poner límites a nuestra naturaleza. Y el demonio encuentra muchas libertades en el mundo, porque ya no se le ponen obstáculos, ya no se le ponen trabas, entonces el demonio está ahí actuando. ¿Cómo lo vamos a combatir? ¿Cómo lo vamos a expulsar de nuestra vida? Entonces debemos purificar nuestra actitud para no darle oportunidad al demonio de atacarnos, de tentarnos. Si no se reconoce la acción del demonio, el demonio sigue actuando. No se lo puede limitar en su actividad, que lo hace muchas veces en nuestro orgullo, pero en todas nuestras pasiones, pero sobre todo en el orgullo humano. Entonces, ¿quién es fuerte contra el demonio? Es el que es humilde, el que está cerca de Dios, el que reza, el que hace penitencia. Esa era la doctrina tradicional de la Iglesia contra la acción diabólica, la vigilancia, el examen de conciencia para ver cómo el demonio nos estimula en nuestras pasiones. Él nos estudia qué defectos tenemos y ahí nos está motivando para hacernos caer. Y ahora más que nunca el demonio está presente y hay muchos casos de manifestaciones diabólicas en nuestro tiempo. Se impone más una cierta vigilancia, más oración. Y nosotros sentimos el peso de esta sociedad que no cree y que está, aunque no lo acepte, aunque no lo reconozca, está bajo la influencia diabólica. Entonces habrá tiempos en que los demonios serán muy poderosos y a medida que el pecado se multiplica, el demonio es más poderoso y puede hacer cosas aparentemente milagrosas, pero que son prodigios que dependen del poder diabólico, no tanto de un poder divino, sobrenatural. Y estos prodigios pues no pueden llamarse milagros, pero pueden engañar a aquellos que no son, que no están bien formados en nuestra fe. Entonces tenemos las revelaciones de la Virgen de la Salette que nos hablan de esa realidad, que habrá al final momentos en que los demonios tendrán mucho poder y habrán algunos prodigios muy, muy grandes. Este pequeño texto yo quisiera después distribuírselos en la Virgen de la Salette. Yo pienso que muchos ya lo conocen, pero no, yo pienso que no todos, así que habrá que leerlo con atención y un día de estos vamos a distribuirles este texto. Vamos a meditar ahorita un momentito sobre esta realidad de la acción diabólica en nuestra vida, no forzosamente una acción muy evidente, pero pensemos de qué manera tal vez estamos expuestos a la acción diabólica y cuáles son, de qué manera nosotros vamos a combatirlo en nuestra vida, qué medios usamos y qué medios nos faltan y por qué nos hemos dejado engañar a veces del demonio. Entonces vamos a meditar un momentito sobre esto y dentro de unos 20 minutos tenemos la próxima conferencia.
Ave María Purísima, sin pecado.